Hola a todos, bienvenidos a la sexta parte del curso de Fundamentos de Programación con .NET. En el video anterior vimos los arreglos y los ciclos, y cómo estos trabajan en conjunto para manipular grupos de datos. En el video de hoy veremos un concepto denominado funciones. Una función de un programa es un bloque de código que almacena una tarea específica y puede aceptar entradas, procesarlas y producir salidas. Está diseñada para ser reutilizable y modular, lo que facilita la organización y el mantenimiento del código. Vamos a aplicar ese concepto en el código que ya tenemos. Como vemos, son muchas líneas de código que a simple vista sería difícil entender qué sucede y para qué sirve esta aplicación. Lo que haremos es crear funciones que hagan tareas específicas en nuestro algoritmo. Pero primero les voy a explicar la estructura de una función. Para ello voy a crear una función llamada función prueba. Primero escribiré el valor que devuelve la función. Yo pondré void, lo que significa que la función no devuelve ningún valor como salida. Luego el nombre que queremos dar a la función, que será función prueba, seguido por los paréntesis, los cuales sirven para pasarle parámetros de entrada a la función, seguido por las llaves que indican el cuerpo de la función, que es el proceso que va a ejecutar. Entonces, primero ponemos el valor a retornar, podría ser un int, string o un objeto. En este caso no retorna nada, y para indicarle al compilador uso la palabra void. Luego va el nombre de la función, la cual le podemos asignar el que nosotros queramos, seguido por los paréntesis, los cuales sirven para pasarle parámetros de entrada a la función. Y finalmente el cuerpo, en el cual pondremos el código que se ejecutará en la función al ser invocada. Para ver un caso práctico, voy a cambiar el nombre y le voy a poner saludar. Y como parámetro le voy a poner un nombre, que va a indicar la persona a saludar. Y luego, por salida de pantalla, imprimo el saludo. Voy a comentar el código anterior para no tener alertas innecesarias. Si lanzo .NET Run, vemos que todo se ejecutó correctamente, sin embargo el saludo no se visualiza, ya que solamente declaramos la función, pero no la estamos utilizando. Para que la función se ejecute, debemos llamarla a través del nombre y los paréntesis. A esto se le llama invocación. Como vemos, nos muestra un error que indica que la función saludar requiere un parámetro name, el cual debemos proveerle entre los paréntesis separados por coma. Yo le pondré un string con el valor Edward. Ahora voy a ejecutar nuevamente. Si revisamos el log de la ejecución anterior, podemos ver que antes nos generaba una alerta de la función saludar que no se estaba usando. Pero en la ejecución actual no presentó la alerta y como vemos el mensaje lo muestra correctamente. Para entender para qué nos pueden servir las funciones, vamos a suponer que queremos saludar a un grupo de personas. Voy a guardar el grupo de personas en un arreglo de strings y le voy a dejar estos valores por el momento. Ahora voy a crear un ciclo para recorrer el arreglo y dentro llamo la función saludar como parámetro y le paso cada una de las personas. Ejecuto nuevamente y vemos cómo la función se ejecutó por cada uno de los elementos del arreglo, mostrando el mensaje en pantalla. Ahora les voy a mostrar una función que devuelve un valor. Para el ejemplo usaré una función de suma, la cual va a recibir dos valores numéricos, número 1 y número 2. Dentro del cuerpo voy a devolver, mediante la palabra reservada, return, la suma de los dos enteros. Ahora recordemos que esto solo se va a ejecutar cuando lo invoquemos, así que lo voy a llamar aquí abajo mediante el nombre y pasándole dos valores de prueba. Ahora voy a guardar el resultado de la función en una variable para después mostrarla por consola. Guardo y ejecuto todo nuevamente. Y aquí vemos que nos muestra 15, que es el resultado de la suma, por lo que podemos afirmar que la función se ejecuta correctamente. En resumen, estos serían los dos tipos de funciones. Una que no devuelve resultado de ejecución y otra que devuelve un valor. Ahora vamos a refactorizar el código anterior, es decir, vamos a mejorarlo para que use funciones, y esto a su vez hará que sea un poco más descriptivo a la hora de leerlo. Antes de pasar al refactor, debo explicar dos conceptos que vimos en el primer capítulo de este curso, relacionados a las entradas y salidas de los procesos. Estos son dos conceptos que reciben el nombre de input-output, el cual nos permitirá establecer cómo se comunicará el usuario con la aplicación. En todos los lenguajes de programación hay formas de interactuar con el usuario, puede ser a través de una interfaz gráfica o de una consola, como lo hemos estado haciendo actualmente. Cuando escribimos .NET Run para ejecutar la aplicación, esto se considera un input, el cual le indica al compilador que inicie la aplicación. Todo lo que visualizamos aquí es el output de la consola, lo cual generamos a través de la función console.writeLine. Para poder recibir inputs o entradas del usuario por consola, lo debemos hacer mediante la función console.readLine. El resultado de esta función lo voy a guardar en una variable. Ahora, en el momento que se ejecute esta función, el código quedará esperando hasta que el usuario introduzca un valor.
Luego voy a mostrar lo que el usuario escribió a través de la salida console.writeLine y le concateno el texto que usted escribió. Ejecuto nuevamente y pueden ver que la aplicación se está ejecutando, a la espera de que escribamos algo. Yo le voy a decir, esto lo digita el usuario, y pulso Enter. Como vemos, ahora me muestra el valor de lo que se ingresa por consola. Entendiendo esto, vamos a pasar a refactorizar nuestro código. Si vemos lo que ya escribimos, tenemos estos valores estáticos, que popularmente se le conocen como valores quemados, ya que son valores que ponemos temporalmente mientras desarrollamos la aplicación y que posteriormente serán modificados por su valor real. Lo que haremos nosotros será solicitar al usuario estos valores, lo que hará que la aplicación sea realmente usable por otras personas y que los cálculos se ajusten a sus presupuestos. Primero vamos a crear una función que devuelve un double, llamada calcular impuesto, que recibe los parámetros del valor del auto y el porcentaje. Y copio la fórmula de calcular porcentaje de antes en el cuerpo de la función modificando el impuesto por porcentaje. Luego creo una variable para guardar el valor del impuesto. Y como vemos, las funciones también nos ayudan a tener una mejor semántica al escribir el código. Ahora vamos a refactorizar esta parte de las carrocerías y crearemos una función donde el usuario pueda seleccionar la carrocería que quiere comprar. Para ello voy a crear una función que retorna un entero y que se va a llamar seleccionar vehículo y que de momento va a mostrar este mensaje por pantalla. Antes voy a crear un arreglo de strings para guardar el listado de vehículos disponibles. Ahora dentro de la función voy a crear un ciclo para recorrer el arreglo y los mostrará por pantalla. Primero pongo el iterador, un paréntesis para dar a entender que es una opción y luego el vehículo para mostrar el texto correspondiente. Luego voy a guardar lo que el usuario seleccione mediante la función console.readline. Convierto la respuesta en un entero con la función int.parse y con esto ya tendríamos una salida. Mejor voy a modificar la salida de la función a un string para no tener que realizar una conversión cuando comparemos los valores de cada carrocería. Así que aquí en el return voy a devolver la posición del elemento seleccionado, que sería el nombre de la carrocería. Ahora voy a crear una variable set que guardará el resultado de la función seleccionar vehículo y voy a mostrar esto por consola. Y voy a escribir return aquí para que el resto del código no se ejecute. Y vemos que aquí dice seleccione un vehículo. Escribo 0 y me aparece sedán. Parece que tengo un error en la línea 7 y es que estoy poniendo el arreglo completo sin especificar la posición. Lo ajusto y ejecuto nuevamente. Y como vemos, las opciones se visualizan correctamente. Listo, entonces ya tenemos nuestra primera función, lo que nos permite seleccionar un vehículo. Lo siguiente sería ingresar los datos del usuario, que serían su salario y los gastos mensuales. Creo una función que retorna un double, ya que puede contener decimales, y le pondré obtener salario neto. Ya dentro del cuerpo de la función muestro un mensaje que diga ingrese su salario. Y guardaré en una variable lo que ingresen por consola, convirtiéndolo a double. Ahora voy a hacer algo similar con los gastos. Escribo un mensaje que diga ingrese sus gastos y guardo el valor en otra variable llamada gastos. Primero debo convertir el resultado en double, ya que la consola devuelve un texto en string. Ahora la salida de la función va a ser el salario restando los gastos. Y con esto ya tendríamos la segunda función. Ahora voy a guardar el salario neto en una variable y ejecuto la función y muestro el resultado por consola nuevamente. Ejecuto otra vez, ingreso el salario de 1500 y unos gastos de 800. Y como vemos, nos calcula un salario neto correctamente. Ya podemos pasar a la siguiente función. Voy a crear otra función que devuelve un double que va a calcular el valor mensual del vehículo. Inicialmente voy a definir una variable valor auto, que dejo en 0 porque aún no sé qué auto está seleccionado. Luego definiré otra variable para el impuesto. También la asigno en 0. Ahora voy a bajar donde tenemos esta parte de la carrocería. Seleccionar el switch con todos sus casos. Lo corto y lo pego dentro de la función. Una vez lo tenga aquí, esta carrocería la voy a definir como un parámetro de la función, que será de tipo string, auto. Y voy a cambiar los nombres de los descuentos a impuesto y también agrego el valor en cada vehículo según sea el caso. Luego, al final de la función, voy a calcular el valor total, multiplicando el valor del auto por el impuesto y dividiendo en 100 como en la fórmula que vimos anteriormente. Ahora calculo el costo mensual dividiendo este valor por 12 meses. Y retorno el costo mensual.
Con esto ya tendríamos la función calcular valor mensual. Voy a probar que funcione correctamente. Para ello declaro una variable costo mensual y le asigno el resultado de la función. Y como parámetro le voy a pasar la variable cel que habíamos definido anteriormente. Y muestro el resultado por consola con el texto valor mensual. Y ejecuto para revisar que todo esté bien. Al parecer hay un error porque ya existe una variable llamada valor mensual. Así que la dejaré en valor men. Y ejecuto nuevamente. Ahora sí compila correctamente. Selecciono un vehículo. Ingreso el salario. Digito los gastos. Y como vemos nos imprime el valor mensual del auto seleccionado. Pero creo que tengo un error, ya que el resultado esperado es 966, ya que el valor total del vehículo sedán es 10.000, más 1.600 del impuesto, lo que serían 11.600. Dividido en 12 serían 966. El problema está aquí, y es que he olvidado un paso importante, es que la fórmula calcula el porcentaje, pero no le suma el costo del vehículo, por lo cual le cambio el nombre a valor impuesto, y declaro otra variable como valor total, que será igual al valor del auto más valor impuesto. Ahora sí ejecuto nuevamente, selecciono un vehículo, ingreso el salario, los gastos, y como vemos ahora sí tenemos el valor correcto. Voy a crear una nueva función que devuelve un bool y que se llamará validar solvencia. Esta función me ayudará a comprobar si el salario neto es suficiente para cubrir el costo mensual del vehículo. Como parámetro recibe el vehículo y el dinero disponible. Luego voy a calcular el costo llamando la función calcular valor mensual y retorno si el dinero es mayor o igual al costo, lo que es una expresión booleana, es decir, la sentencia puede ser verdadera o falsa. Ahora, al final, antes del return, creo una variable puede comprar, que almacenará el resultado de la función validar solvencia, y después muestro el resultado por consola. Ejecuto para comprobar que todo esté bien, y como vemos, el mensaje se muestra correctamente. Ahora voy a agregar una validación para imprimir un mensaje en caso de que sí pueda comprar el vehículo, y agrego un else con el mensaje en caso de que no pueda comprar. Con esto ya tenemos nuestra aplicación un poco más estructurada, y que será más entendible a la hora de mantener. Por último, voy a crear una función principal donde voy a poner todas estas líneas que no quedaron dentro de una función, y que me servirá como orquestador de las demás funciones. Y ya para finalizar, invoco la función principal al final del código. Ejecuto y como vemos todo funciona correctamente. Ya podemos comenzar a ingresar los valores que queramos calcular. En resumen, creamos 6 funciones. Seleccionar vehículo, calcular impuesto, obtener salario neto, calcular valor mensual, validar solvencia y principal, que nos ayudan a estructurar mejor nuestro código. Creo que con estos ejemplos ha sido claro el tema de las funciones. Te recomiendo practicar creando tus propias funciones y mejorando el código. Espero que esta información te haya sido de utilidad. Si tienes preguntas, déjalas en los comentarios y dejaré de responder lo más pronto posible. Gracias por ver y hasta la próxima.